Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Quiero manifestar mi gran satisfacción de que esté con nosotros hoy un hombre al cual respeto y aprecio muchísimo por su objetividad como periodista, por el enfoque que le da a sus artículos, por su seriedad, por su hombría de bien. Y quiero saludar y agradecer al amigo Claudio Jacqueline, que fue prosecretario general de Redacción de La Nación, pero que hoy es columnista, y son magníficos sus artículos. Por eso quiero agradecer su presencia. Muchas gracias, Pocho. Un placer estar acá. Bueno, Claudio, yo también te agradezco porque para mí es un gran gusto. Tengo un profundo respeto por tu capacidad, por tu hombría de bien y por tu honradez en cuanto a la objetividad de tus juicios y tus artículos. La idea es tratar de reflejar y analizar sin prejuicios lo que pasa. Efectivamente. Y este momento que estamos pasando, te hago la primera pregunta para que vos analices con tranquilidad cómo estás viendo la cuestión. Sin duda es un momento complicado. Creo que el gobierno tiene sin duda muchos problemas de afuera que le vienen, que lo sobrepasan y que lo exceden. Pero también tiene muchos errores, y creo que muchos errores tanto en lo económico como en lo político. El gobierno pone el énfasis en lo que pasa en el mundo y es una realidad y no se puede desconocer. El gobierno pone el énfasis en las dificultades que tiene para llevar algunas políticas en el Congreso porque tiene minoría y es una realidad. Pero no puede desconocer el gobierno que, solo si miramos lo que ha ocurrido esta semana, que se ha enfrentado con cosas que tienen que ver con errores de gestión, errores de manejo. Efectivamente. Errores de manejo que tienen que ver con, si uno mira lo económico, problemas que tiene para afrontar la situación externa porque el acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional a instancias del renunciado Sturzenegger le puso límites a la posibilidad de acción del Banco Central y le quita capacidad de maniobra en el mercado cambiario. De hecho, esto es lo que están negociando y tienen que cambiarlo porque hoy lo pone sin capacidad de reacción al gobierno. En 2 meses se tuvo que recurrir al fondo ya para rectificar algunos rumos, para una colaboración por parte del fondo, ¿no? Esa es la primera, y la segunda, que seguramente va a tener que volver a cambiar, es la pauta de inflación. Claro, que se habló de 15 en el presupuesto y ya se cambió después muy rápidamente. Sí, y que con el fondo se acordó un 30 y ya estamos superándola, vamos a estar hablando de un 35%. Se habla de un 35%. 30-32 y estamos hablando de 35%, con lo cual esto también es otra de las cosas que el gobierno sin duda ha hecho con errores, con una incapacidad para mirar cuál era su capacidad real de acción. Y la otra yo creo que tiene que ver con la política, en lo que si vemos esta semana lo que pasó, las medidas que se tomaron respecto de temas económicos el lunes, son medidas que ni siquiera se comunicaron. Si uno mira que aparecen en el boletín oficial en la madrugada de la mañana del martes y que recién el martes a las 9:15 de la mañana aparece el primer comunicado explicando, cuando ya los damnificados por las medidas que tenían que ver con el no seguir con la baja de retenciones a los derivados de la soja o con el retiro del fondo a la provincia, el fondo a las provincias. El 30%. Exactamente. Ese tipo de cosas se terminaron comunicando por la vía de quienes habían sido damnificados y el gobierno tuvo que explicarlas cuando lo que se explicaba era lo que había sido afectado y quienes habían sido afectados. Esto creo que son problemas que en términos políticos afectan a un gobierno que tiene debilidades estructurales y que en este contexto no ayudan cuando además estamos viviendo este destape espantoso, casi pornográfico de la corrupción, que también tiene efectos económicos. Totalmente. Y lo otro que una vez dijo el gobierno, hemos cometido errores, pero ratificamos lo que hicimos. Yo creo que si vos cometés errores tenés que rectificar el rumbo, no ratificar lo que hicimos. Hay una enorme dificultad del gobierno, le cuesta mucho. Está claro que esta idea de que se instaló primero, tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años, esta idea de que si decimos que estamos mal, la gente no va a confiar en nosotros y va a tener una actitud pesimista.
está claro que no funcionó. No vamos a distraer la atención con algunas cosas como las que ocurrieron, Definitivamente. dicho por algunos asesores. Y hoy el pasado es un hecho que se viene encima, que quita capacidad de maniobra, que necesita de rectificar cosas que en 2 años y medio no se rectificaron. Entonces, afronta una situación muy compleja el gobierno que empieza a tratar de rectificarlas, pero ha consumido casi el 75% de su mandato. En su mandato. Escúchame, Claudio, querido, ¿y vos crees que la reforma, yo hablé el otro día de la reforma política, la laboral, la previsional, la impositiva, que es una presión que no da más la gente, con la presión impositiva que tenemos y los impuestos distorsivos que no se eliminaron? Ahora yo digo, ¿vos crees que hay suficiente diálogo con la dirigencia política en general? Yo creo que hay un diálogo que se ha acrecentado en medio de la crisis, lo cual siempre cuando se dialoga, cuando uno está en dificultades, y vos lo sabés que has sido político y has sabido lo que es negociar, cuando uno negocia en Y soy dificultades, político ahora. y sos político. Y tener Partido Nacional también. Definitivamente. En esas circunstancias siempre es mucho más difícil. Cuando uno negocia en situación de ventaja, en situación de estar por encima de la situación, bueno, es otra realidad. Lo que pasó desde haber ganado la elección hace menos de un año a hoy es un deterioro de las expectativas, de la imagen, que dificulta esto. Están buscando negociar. Ahora, están buscando negociar cuando el escenario político cambia, cuando el calendario electoral empieza a adelantarse y cuando la realidad económica es más adversa. Es muy complejo en ese contexto y lo vimos ayer en el Senado cuando quieren sacar el tema del allanamiento. Nada más que un allanamiento y no consiguen los votos para nada más que un allanamiento y además le faltan 2 senadores propios. Claro. Lo cual muestra que hay dificultades en esa gestión, que la realidad está yendo un poquito más adelante que lo que está yendo el gobierno, que la corre de atrás. Por eso digo que los gobiernos tienen que ponerse a la vanguardia de los acontecimientos y no a la saga, ¿no? Definitivamente. Y esto es un poco lo que le ha pasado, y esto que vos decías, las reformas que estaban pendientes de la Argentina, reformas que la realidad fue postergando y que hoy ya se hacen muy difícil de llevar adelante. Por ejemplo, la política que hablábamos con vos el otro día. Exactamente. La boleta única y no la boleta sábana, bueno, una serie de cosas que no se pudo hacer. A lo mejor no es culpa del gobierno solo, sino también de los que integran el Congreso Nacional, que no advirtieron que es necesario que esto sea. Sin duda, porque juegan intereses, porque hay especulaciones chiquitas y porque nadie quiere dar un paso que ponga en riesgo algunas acciones que tienen ya muy arraigadas, que saben cómo hacerlas, pero que lo que terminan ocurriendo es que alejan a la gente de la política. Y a mí me parece que exactamente. A mí me parece que hay un dato que es muy relevante, que es, ¿qué vemos en este contexto? Vemos un gobierno que baja en su imagen, que tiene cada vez menos adhesión, pero que nadie capitaliza. ¿Y esto qué implica? Implica que hay un descreimiento, un alejamiento, un rechazo hacia la política en general. Efectivamente, porque meten a todos en la misma bolsa. Por eso yo te decía hoy, te lo digo ahora, en poco tiempo vamos a poner de nuevo como Partido Nacional al más antiguo de la Argentina. El Partido Autonomista, fundado por Adolfo Alsina en 1872, y al cual perteneció en gran medida la generación del 80. Del 80. Sin duda, la sexta potencia del mundo. Y sin duda hay una necesidad de revisar qué hace la política porque lo está demandando la sociedad. Y esto es una de las preocupaciones que hoy debería estar sobre la mesa y hacer un llamado a los políticos a pensar de otra manera porque las demandas y la velocidad con la que van requiriéndose los cambios no puede seguir perdiéndose el tiempo y siguiendo hoy, como ejemplo, votando con la boleta, la lista sábana, papel. Donde van los malos y los buenos en la misma boleta. Es tremendo. Van los malos y los buenos, que tiene un costo enorme, porque hay que hacer 3 juegos de boleta por cada elección con el costo que tiene, y así es como terminamos viendo qué es lo que pasa con el financiamiento de la política, que termina siendo un financiamiento espurio porque no hay manera de financiarlo de manera transparente, porque el costo es tan grande para fiscalizar y para poder estar en cada mesa que termina pasando las cosas que hemos estado viendo. Exactamente. Y yo digo siempre, bueno, creo que hablando de esto, la Cámara Electoral,
creo que ha sacado una acordada en el día de la fecha con respecto al tema de las redes sociales, que no conozco todavía, pero voy a tratar de Bueno, era una necesidad hoy. imperiosa. Sí. Porque la falta de control que había respecto de esto, mientras estaba controlada la publicidad, o restringida la publicidad audiovisual, controlada la publicidad en los diarios y sin control en redes y sin control sobre publicidad en la vía pública, generaba desmanejos, generaba posibilidad de pagos en negro indiscriminados y financiamientos espurios que terminaban con estas cosas que hemos estado viendo en todos estos días. De eso te quiero preguntar después, porque yo sé que vos ayer estuviste en una reunión importante con respecto a los cuadernos, a las esquelas, a los libros, a los arrepentidos. ¿Qué cantidad de arrepentidos que hay ahora? Hoy recién, ¿Cómo estás viendo todo eso, querido Claudio? En primer lugar, lo primero que puedo decir es más escandalizado que nunca, aunque uno debería tener el cuero muy duro, después de haber visto las cosas que hemos visto, yo diría de los últimos 26 años, que me parece que es donde empieza un enorme deterioro de la ética y la transparencia en la política. Exactamente. Yo creo que son 26 años que venimos arrastrando, pero que han llegado a un lugar que nadie hubiera imaginado. Nadie hubiera imaginado llegar a que se hable de los cientos de millones que se hablan solo de un sector de los que se parece haber habido hechos claros de corrupción. La verdad que es sorprendente. Cuando Diego Cabot hace ya 6 meses me vino a contar lo que él tenía, yo creí que había visto todo hasta ese momento. Y lo que estamos viendo y lo que va ocurriendo... Cada día algo nuevo, ¿no? Cada día algo nuevo y con ramificaciones que son lamentables cosas nuevas, diremos. Lamentables cosas nuevas con ramificaciones que son impensables. Impensables. Porque nadie sabe dónde van a terminar, porque de hecho cada uno que habla abre una puerta nueva. De hecho, pasó cuando aparece Uberti hablando de los financiamientos de los gasoductos o de otras obras públicas, cuando aparece los de las autopistas, cuando aparece ahora con el financiamiento de la política, cuando aparece con el financiamiento de todo el sector del transporte. Entonces, todo esto lo que nos va mostrando es una matriz de corrupción, claramente un sistema de corrupción que no ha conseguido ser descubierto a lo largo de 12 años, porque claramente, y esto es lo que me parece más interesante que reflejan los cuadernos, lo que había era una complicidad que atravesaba a la política, al empresariado, a la justicia y a los servicios de inteligencia. Efectivamente. Y otra cosa que yo digo siempre, me tocó, bueno, o sea, es la posición que nosotros adoptamos, ya lo hablamos varias veces, con respecto a la reforma 94. Ahí había, hablando de la justicia, un Consejo de la Magistratura de 20 miembros. Después se reduce al gobierno de Cristina, Fernández de Kirchner, creo que Cheto era diputado también, de 13 miembros, 7 políticos, 7 no políticos. Yo, que integré aquel de 20 miembros, y el artículo 114 habla de equilibrio, no habla de número, pero habla de equilibrio, 114 de la Constitución. Yo pienso que esto es totalmente negativo. Yo considero que el Consejo, a mi criterio, los legisladores no lo tienen que integrar, a lo mejor ni los jueces, y no tienen que integrar abogados que a lo mejor en representación del cuerpo, pero que conozcan el derecho y se dediquen full time a eso. Porque los legisladores no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a eso, si trabajan en serio, y los jueces también. Y lo otro que te quería decir, que para mí es fundamental que la Cámara Electoral sea la que maneje los procesos electorales y no los ministerios de cualquier gobierno que sea, los ministerios del Interior. Sí, es probable, o un extrapoder, digo, como pasa en México, por ejemplo. Y en Costa Rica, cuando a mí me tocó estar en Costa Rica, aprendí esto. Ellos tienen un cuarto poder. Exactamente, es un extrapoder. Tribunal Supremo de Elecciones. Que de hecho la Constitución del 94 lo hizo para el Ministerio Público con el Procurador General. Digo, la verdad es que los sistemas que han dado más transparencia, que han mejorado y han modernizado con más rapidez los sistemas electorales, son por lo general los que funcionan como un extrapoder, que no dependen del Poder Ejecutivo ni tampoco de la justicia. Exactamente. Entonces, tienen la sociedad civil puesta adentro, que es la que controla de alguna manera,
sí con la participación de los sectores de los poderes del Estado, pero con independencia de esos poderes. Y creo que hoy lo que estamos viendo en la Argentina es ese sistema, está claro que no da más, que es un sistema que está sospechado, que es un sistema que genera dudas en la sociedad y que me parece que es el momento donde debería replantearse. Para recuperar la credibilidad política. Recuperar la credibilidad en lo básico. Para que los jóvenes participen. Claramente. Yo anoche tuve una gran satisfacción porque varios jóvenes me decían que se van a afiliar al autonomismo y mucha otra gente. Y que quieren participar, lo cual es muy importante. Gente de 21 años, 22. Es que yo creo que no falta vocación de participar de los jóvenes, lo que falta es que encuentren ese camino en un lugar, y digo, y me parece que los últimos 15 años han demostrado que los jóvenes han querido participar, más allá de dónde hayan participado, y los dos ámbitos donde más han participado, sin duda, es el kirchnerismo y es el macrismo, pero no es suficiente, pero hoy siguen generando un cierto rechazo o ciertas dudas y esto, mucha gente se cansó de lo existente y quiere algo distinto. Sin duda hay una necesidad de que este país en algún momento se encamine, que las crisis cíclicas y recurrentes dejen de tener esta vigencia y que pueda pensarse en un largo plazo que cada vez es más difícil. Que dejemos de emparchar y hagamos un proyecto en serio de país, ¿no? Claramente. Del presente y el futuro, y dejemos de pelearnos por el pasado, como yo vengo diciendo acá permanentemente. Yo creo que ese es el punto donde quizá a este gobierno le faltó esa vocación de grandeza ante el temor, creo, y por ahí esto es absolutamente opinable, yo creo que este gobierno lo que sobreestimó fue el riesgo y su debilidad. Creo que tenía un capital político que le había dado la sociedad, aun cuando tuviera minorías en las cámaras, que en 2015 le había dado un crédito y le había dado un apoyo para iniciar transformaciones y para poder avanzar con acuerdos que le permitieran transformar la Argentina de verdad, que creo que tuvo temor a eso y sobreestimó el riesgo. Me parece que contra lo que muchos dicen, tenía muchas dificultades, yo creo que al contrario, tenía más posibilidad de hacerlo que lo que el propio gobierno quería. Y otra cosa, querido Claudio, que es fundamental, y los argentinos son muy propensos al individualismo. Sin duda. Yo creo que tenemos que empezar por decir que también cometemos errores y que la culpa no es de los demás solamente, sino también es nuestra. Si queremos que las cosas funcionen bien y reconocer que el camino que estamos transitando no es el mejor, sino que tenemos que modificar todo el diálogo, el debate, el estar abierto a las inquietudes de la gente, funcionarios que atiendan, terminar con los entes intervenidos y los organismos de control. 9 años que no tenemos defensor del pueblo. Sin duda, yo creo que este gobierno ha avanzado en cosas porque veníamos de una degradación institucional inimaginable, que ha hecho avances en ese sentido, que ha hecho avances en tener una justicia más independiente, que ha hecho avances en que determinados estamentos del Estado funcionen mejor, que el Estado se modernice. Digo, creo que ha avanzado. Creo que es insuficiente y creo que para eso, lo que decíamos antes, necesita de un acuerdo y necesita de avanzar en proyectar ese país hacia el futuro con el diálogo y entendiendo que no hay verdades únicas. No, porque se anunciaron los diálogos, pero no existen. ¿No existen? No existen, y yo creo que el Ejecutivo es el que tiene que convocar a toda claramente la dirigencia. Y si hay un eslogan que no remite al diálogo y a la apertura mental, es haciendo lo que hay que hacer. Porque lo que hay que hacer es según cada quien. Es claro. Entonces, haciendo lo que hay que hacer, es muy importante hacer y es muy importante hacer lo que se debe hacer. Pero el deber ser, sabemos que es según perspectivas, porque la verdad nadie la tiene asegurada, y me parece que no fue un buen eslogan ese para poder construir un diálogo, abrir y abrirse a otras posiciones que hubieran permitido enriquecer al gobierno, darle más volumen político y darle mucha más capacidad de acción, que hoy las restricciones que impone la tormenta, la crisis o como querramos llamarle, lo dificultan mucho. Y lo otro, Claudio, con vos también hablábamos pasado, yo creo que los que conducen no le tienen que tener miedo a la inteligencia. Creo que hay que convocar a la gente que conoce los temas en profundidad y no improvisar más, ¿no te parece? Creo que sin duda, creo que en esto también este gobierno ha dado una mejora porque ha incorporado gente nueva, valiosa, pero no es suficiente, y creo que también, me parece, yo pienso en esto, que es la necesidad de
de salir de la zona de comodidad, la zona de confort. Y a veces uno ve líderes que se... Hay que ir al barro de vez en cuando, ¿no? y que se rodean de gente que los mantiene en la zona de confort en vez de salir de esa zona de confort, entrar en el lugar donde uno se tiene que poner en el lugar del otro, donde tiene que ceder cosas, donde tiene que entender que las cosas no se hacen porque se deben, sino porque hay beneficios mutuos que son compartidos y que llevan a un futuro mejor para todos. Igualdad de oportunidad e igualdad ante la ley, ¿no? Claramente. Ese es el tema. Sin duda. Yo te comprendo, realmente te agradezco y te doy para que cierres el minuto que vos quieras ahí para... No, creo que uno tiene que pensar que este país nos sigue dando oportunidades, que a veces esas oportunidades que nos sigue dando a pesar de todas las equivocaciones nos condenan, pero que es un momento que me parece que gobierno, oposición, todos los sectores sociales necesitan sentarse sobre una mesa para pensar que hay una posibilidad de construir un futuro mejor y que no hay que dejarlo pasar porque es probable que si dejamos pasar esta oportunidad no tengamos muchas otras. Exacto. La historia a veces pasa una sola vez. Definitivamente. Claudio, querido, te agradezco enormemente y magnífica tu exposición. Gracias, Pocho. Un placer enorme estar acá. Para mí también, un enorme placer y te agradezco enormemente. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad te quiere ver crecer. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegan ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias. Con esta está bien. Es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no, no. Tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Alicia? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Odeneo 1825. Estamos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Me quedan 2 minutos y tengo que decir, en primer lugar, mi profundo reconocimiento y agradecimiento a mi querido amigo Claudio Jacqueline, una forma magnífica, objetiva, seria, responsable, ha planteado la realidad nacional. Algunos podrán coincidir, otros no, pero yo me siento sumamente satisfecho de sus manifestaciones, de su análisis. Y quiero rescatar fundamentalmente en este momento de crisis, donde la inflación, donde la recesión está existiendo sin duda alguna, donde la Universidad Católica habla de un gran alto índice de pobreza,
que es el momento más indicado para que entre todos los argentinos, convengamos que nadie puede sentirse indiferente a participar y a ser protagonista. Protagonista para un futuro mejor para los 44 millones de habitantes. Y creo que para eso es necesario, como decía Claudio, el diálogo, el análisis, el estudio de los problemas. No improvisar más, sino conocer los temas. No tenerle miedo a la inteligencia. Y por sobre todas las cosas, decirle la verdad a la gente, como siempre vengo manifestando acá, aunque en algunos casos no le parezca bien, pero nuestra obligación, y sobre todo los que son electos, que son mandatarios de la gente que los vota, de no decir una cosa en la campaña y cambiar después lo que dijeron allí. Tampoco creerse que no se cometen errores, porque somos seres humanos y todos hemos cometido errores. No nos pueden meter a todos en la misma bolsa, pero creo que hay dos palabras, y lo digo siempre, hoy voy a decir tres palabras, hoy, que sintetizan mi pensamiento y el de mi partido. La vida, la seguridad y la honradez, que creo que es fundamental. No es un mérito, es una obligación que tomemos este camino para un futuro de grandeza que todos esperamos para nuestra patria. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.